Bueno, buenas noches. La tercera clase de los números es 20 de agosto, 15 de Elul. 15 de Elul. Entonces vamos a hablar del número 2, va a ser el tema de 2, aunque vamos a hacer un resumen de la introducción. ¿Alguien vio la luna cuando venía? No, ¿verdad? Está todo bueno. La pregunta clave en esto es en la introducción es si el hombre descubrió a los números o inventó a los números. La cuestión es, y son dos perspectivas. El que dice que inventó a los números, digamos, es una perspectiva un poco más escéptica, atea, que dice que todo es casualidad. Entonces hizo convencionalmente números para poder medir las cosas. El que dice que descubrió los números dice que se refiere a que el concepto ya existía de antes. Y en sí, en el libro que nos basamos, dice que los números son una herramienta esencial para la interacción, eso no es indiscutible. Es el lenguaje del mundo. Todo se mide en números, ya sea hasta un marcador, lo que gana uno, a qué hora, todo está en números. Incluso la Torá claramente muestra una relación de conceptos con números, como la canción Ejad Mi Yodea, que se canta Ejad Mi Yodea, se canta en Pesaj, en el Seder de Pesaj al final, y va cantando uno por uno. Primero Ejad lo relaciona a Dios, 2 lo relaciona a las 2 tablas de la ley, 3 a los 3 patriarcas, 4 a los 4 matriarcas, 5 al Pentateuco, 6 a los 6 tomos de la Mishnah, 7 a los 7 días de la semana, 8 a los 8 días en que se hace la circuncisión al bebé, 9 los 9 meses del embarazo, 10 los 10 mandamientos, 11 las estrellas que vio José, 12 las tribus y 13 las 13 cualidades de misericordia. Y también cada letra del Aleph Bet, del alfabeto hebreo, tiene una equivalencia, la que nos muestra aquí. Aleph es 1, y así se va hasta el 10, y después se va en decenas, el 20 es Kaf, y se va hasta el 100, y en centenas solo llega hasta el 400, con la combinación de esto hace el resto de los números. Y aquí está las letras Sotit continúan la numeración hasta 900. Sí, lo pueden algunas, ese convencionalismo hay quien lo maneja así. Sí. Dice, los números lo inventó el hombre o lo descubrió el hombre, ya planteamos esta pregunta. Y ya hablamos de la perspectiva secular, que dice que las matemáticas es para medir y que es un convencionalismo del ser humano, no algo como que descubrió. Es una entidad abstracta como herramienta para cuantificar lo que hay en el universo. Rechaza los números del significado innato, es decir, que los números no tienen un significado per se, innato, sino que es, el hombre dijo, este es 1, este es 2, este es 3, y es un invento humano. La perspectiva de la Torá dice que no, que la creación se hizo con un plano divino. De hecho dice el Midrash que Dios, valga la expresión, veía la Torá y en base a eso hizo al mundo. Y los números son una relación del diseño divino en la creación. No tienen características mágicas, pero sí tampoco una voluntad propia, pero sí tienen un derivado como herramienta divina en el cosmos. Y lo dijo Galileo. Galileo dijo, el libro de la naturaleza está escrito en un lenguaje matemático. Y lo vemos realmente así. La tabla periódica, por ejemplo, cada peso atómico de cada elemento lo cambia a otra sustancia completamente diferente. Por ejemplo, el helio del helio al litio nada más pasa una unidad de peso atómico y ya se convirtió en otra cosa. Son los gases. Así es, estos gases. Y después uno más en su peso atómico ya es otra cosa. El carbono, pónganle uno más, se convirtió en nitrógeno en su peso atómico y así sucesivamente. Vemos que realmente sí hay... Los números sí determinan algo en la naturaleza, y algo más impresionante, y también la conformación de los electrones en las órbitas, también un electrón más, un electrón menos va a dar otra cosa completamente diferente. Y algo que a mí me impresiona muchísimo, lo máximo de electrones que puede tener
en forma natural un elemento es 7. A tal grado que, por ejemplo, el uranio, que ya está lleno de, todas sus órbitas están llenas de electrones, perdón. Digo, oye, ¿por qué hay que ser tan cerrados? Hay que ser más liberales, ¿no? Hay que ser originales. ¿Por qué no le meto un electrón más y que tenga una octava órbita? ¿Por qué tan estricto, tan cerrado? A tal grado que si le meto un electrón más al uranio que ya está lleno, se suscita la fisión y se divide el átomo, ya no le cabe, y se hace una reacción en cadena formándose la bomba atómica. No entiendo bien cómo, pero sé que a partir de que le metieron un electrón más a un elemento que ya estaba saturado, como diciéndonos, lo máximo que tiene un átomo son 7, y no seas terco, así es. ¿Quién puso esas reglas? ¿Fue casualidad? Entonces sí vemos que los números sí están determinados. Sí hay una determinación de los números en la forma en que se creó la naturaleza. Y también todo es luz. Yo los veo a ustedes porque hay luz. Sus cuerpos absorben la luz blanca y podemos verlos. Entonces todos somos luz y estamos compuestos a través de la luz, nos podemos dar a ver. Y la luz, si la descompongo a través de un prisma, ¿en cuántos colores se descompone? 7. Entonces vemos que otra vez el número 7 ahí está detrás. De hecho, Teba, dicen los Jajamim, está relacionado con Sheva. Y las palabras son muy parecidas. Teba es naturaleza, Sheva es 7. Y también hay 7 dimensiones. Adelante, atrás, a los lados, arriba y abajo y adentro. Como los cubos que representan aquí. Y en Sion, en una estrella de David, también hay 7 elementos. Y también, fuera del 7, también el 10 implica plenitud. ¿Por qué contamos en base a 10? Así nos hizo Dios, con 10 dedos que implican la plenitud. Lo máximo que el ser humano cuenta, sin necesidad de usar los dedos de los pies o de otra persona, son los 10. Y de hecho, muchas cosas en el judaísmo que implican plenitud están relacionadas con el número 10. Por ejemplo, las sefirot, las 10 emanaciones cabalísticas, que ustedes la conocen muy bien, los cabalistas que están por aquí, los 10 mandamientos. ¿Perdón? Exactamente. ¿En qué momento el minyan ya está completo? Necesitamos 10 hombres. Hay 9. Pero ¿qué tal si el 9º es un rabinazazo? No importa, todos valen igual. No, así es. Tiene que haber 10. Y a partir ya de 10 ya no importa. Pero la plenitud se va con el número 10. Y así vimos que los números tienen en el judaísmo una función, una característica, un significado metafísico, un instrumento de la naturaleza espiritual para cuantificar, iluminar verdad universal. Y también los números tienen características, por ejemplo, y cuando se juntan con otros, comparten características. Por ejemplo, el 30, esos son múltiplos de 5, esos son múltiplos de 6. Tienen ciertos aspectos, ya lo veremos en el curso, los que son múltiplos de 6 y los que son múltiplos de 5. Pero los que son múltiplos de ambos, se llama común múltiplo, comparten cualidades de ambas cosas. Como dice, personalidad distintiva, experiencias de la vida. Y eso vimos a grandes rasgos que los números también están construidos, y vimos el concepto de mispar, de contar. En la creación, en el Éxodo también está relacionado con un contar, porque tan pronto salimos de Egipto, empezamos a contar el Omer de 7 en 7. Y así es cuando nos forjamos como nación, fue cuando empezamos a contar los días del Omer. Fue ese mismo día, esa ocasión. Y eso fue aquella primera clase. Y también el infinito tiene un significado. Y el infinito es el 8. Acostado. Pero en la Kabbalah es el nombre de Hashem, Ein Sof. Es, de hecho, allá viene más allá. Sí, más allá. Sí, y eso fue el primer tema que vimos. De hecho, el Shmone
al menos en esto. Teva alude a la santidad en la naturaleza. Shmone, que es 8, alude a la santidad en lo más allá de en lo espiritual. De hecho, por eso Hanukkah son 8, porque Hanukkah está relacionado con la luz, que es la Torah y que es lo espiritual. Mientras que todas las fiestas, como Pesach y Sukkot, que están relacionados con cosas físicas. Pesach comemos matzah, que es algo físico, nos abstenemos de hametz, que es algo físico, y en Sukkot nos sentamos dentro de una sukkah, que es física, tomamos los arbat armin, que son de la agricultura. ¿Cuánto dura Sukkot? 7. Shmini Atzeret, que alude a la eternidad y ya no tiene mitzvot, ya no es parte de Sukkot, es Mini, Shmone, el 8. Incluso Shavuot, que también alude a la entrega de la Torah, es 1 más del 7 por 7, es como una especie de 8. El 50 es amigo del 8. ¿Qué se parece el 50 al 8? El 8 es 1 después de una secuencia de 7 y el 50 es 1 después de una secuencia de 7 por 7. ¿Y cuál es el paralelismo entre los dos? Ambos son o entrega de la Torah, Shavuot, o el día que acabamos la Torah. Ambos no tienen mitzvot, ambos son días relacionados con lo eterno. Y como dijeron ellos, alude al Ein Sof, a lo que no tiene final. Y yo tengo otra explicación, no la he visto en ningún otro lado. Sheva uno lo puede leer de otra forma, con las mismas letras. ¿Qué palabra va a encontrar? Sabea. ¿Qué significa sabea? Satisfecho. Shmone viene de la raíz shamen, gordo, más que satisfecho. Está gordo. Pero no se refiere a un aspecto de calorías, se refiere a un aspecto espiritual, que llegó aún más allá, el 8. Y eso fue la primera clase. La segunda clase fue el tema del 1. Así resumiendo, el número 1 es único, es el primero de todos, es el único número que no es plural, no tiene múltiplos más que el mismo, no está constituido por otros números sino por él mismo, es diferente a todos los números. De hecho, hay quien dice que el 1 no es un número. El número 1 alude a Dios, a la unicidad de Dios. Es por su estatus especial con respecto a los demás números que el número 1 alude a la unicidad del Creador. Y esto lo dice Rambam, ahí está el Rambam citado. Eloas de Hadu Bein Shnaim, Dios es 1 y no 2. Velo yetel ashnaim, y no uno compuesto. El ejad, sino no. She'en keijudó ejad min ahadim. No hay unicidad como la unicidad del número 1. Animzaim baolam, que se encuentra en el mundo. Lo ejad kemin sheukol el ejadim arben. No un uno formado de muchos de otras. Velo ejad que guf, tampoco con algo que tenga cuerpo. Sheun ejlak, porque algo que es único no se debe dividir. Le maglokot u lexot. El ihud she'en ihud. Ajer que motó baolam. La unicidad de Dios es como esa unicidad que no hay como ella en el mundo. No como otros que dicen que no, ¿ya se acuerdan? ¿Sí? Que es compuesto por 3. Veoil veino guf, por cuanto que Dios no tiene cuerpo. Lo arebo meorota guf, no le acontecen fenómenos relacionados al cuerpo. Eso está en Yesodea Torah, del Rambam. Kidei Sheyen Echlak, lo vimos allá en el curso de la Yavne. El curso de la Yavne, sí. Ese mero. Kidei ya se reanuda, pero ahora con otro tema, pero también de Rambam. Kidei Sheyen Echlak benifrad meajer, para que esté compuesto. Lefikach y Efshar Sheye la ejad. No se puede sino que sea uno. Veyediad davarze, saber que Dios es uno, con una unicidad fuera de la comprensión humana. Eso. Mitzvat Aseh Shenemar Hashem Elokeinu Hashem Echad, es uno de los preceptos de la Torah. Otra vez, perdón. El saber que Dios es uno, con una unicidad es el concepto de ser uno, que está fuera todo lo que concibe el ser humano se está compuesto. Pero la unicidad de Dios es una unicidad que es uno y que no se compone de nada más que uno. Es la totalidad. La totalidad. El conocimiento de ese concepto representa un precepto de los 613 preceptos de la Torah. O sea, el saber que Dios es uno es un precepto de la Torah. Y lo aprendemos de un versículo, el versículo más importante en el judaísmo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Dios es uno. ¿Y por qué la D final
grandota. La grandota. Y no es, Que es el testigo de que eso es cierto. sí, pero no solo la D grandota, la Ain. También, por eso empieza Sí, con la A. claro, se forma la, claro, la Ain se junta con la Dalet, formándose la letra Ed, que significa testigos, que el pueblo judío es testigo de esa premisa. La función del judío es ser testigo. Atem Edai, dice el profeta, ustedes son mis testigos. Ahí nos está diciendo cuál es la función del judío. La función del judío es a través de su comportamiento demostrar que hay atestiguar que hay un solo Dios. Un comentario. Le preguntaron al gran escritor americano Mark Twain en una universidad, lo invitaban a las universidades porque era una celebridad, y le preguntaron, una persona que estaba en el público le pregunta, ¿Dios existe? Y él devolvió la pregunta con otra pregunta, ¿existen los judíos? El otro contesta, sí, ellos son la prueba de que Dios existe. Qué bonito. Qué bonita contestación. Sí, es lo que dice el profeta, Temedai, ustedes son mis testigos. Es una madre. Mark Twain hizo una historia muy bonita de Tom Sawyer. Sí. Bueno, Ejad también, ya que hablan de Ejad está compuesto de 3 letras. Ejad significa uno. Cualquier cosa, párenme en seco, no hay problema. Ejad significa uno. Pero uno, la Aleph de Ejad alude a Dios. La Het de Ejad suma 8. Muy bien, 8 alude a 7 cielos y la tierra. Y la Dalet alude a los 4 puntos cardinales, como diciendo Dios, que es uno, está en los 7 cielos y en la tierra y hacia los 4 puntos cardinales. Dice así, Ejad está relacionado con unión. El concepto de Ejad etimológicamente se relaciona con unión. De ahí viene la palabra leajot. Cuando alguien le rompió el saco y lo cose, en hebreo se llama leajot. La misma raíz, Aleph Het. También el concepto Aj significa hermano. También Ejad viene la palabra Meyuhad, que significa único. El número está relacionado también con el amor. Ejad suma 13, porque 1 más 8 más 4, ¿cuánto es? 13. Y Ahabá también suma 13. También el número único tiene propiedades matemáticas únicas, que de alguna forma reflejan el concepto de la unicidad de Dios, a diferencia de todos los demás números. Siempre que lo multipliques por sí mismo, o lo dividas por sí mismo, el resultado siempre será 1. 1 por 1, 1, 1 entre 1, 1, y es indivisible, a menos que se convierta en una fracción. El número 1 es indivisible y no está formado por otros números distinto a él, tal como lo que vimos en el concepto del Rambam. Y el número 1 es el principio del judaísmo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hay que saber ese versículo de memoria. Dios es uno, Dios es nuestro Dios. Es el versículo más prominente del judaísmo, y ahí está manifestado el número Ejad. Tan fuerte es que el concepto que en la creación primer día dice Vayere Vayboker Yom Ejad. Cuando Dios creó el mundo, dijo Vayere Vayboker Yom Ejad, y fue día y fue noche. ¿Qué tendría que decir? Y fue el primer día. Primer día, así Pero es no como dice primer día. no dice primer día, dice día 1. El Zohar dice que en ese día creó todo. Y después lo fue acomodando. Es decir, hablo de la totalidad de la creación, por eso es el Ejad. El Ejad es la creación total. Después, cuando los días que siguen, ¿qué hace con la creación total? Acomoda. La va acomodando. Sí, y así dice. Así es, ese primer día fue un día único y alude al Ejad que creó al mundo. Incluso cuando un rabino haga una ketubá, sí, y la haga en domingo, si el rabino pone Barrishón, la Shabúa, es que no sabe. ¿Cómo tiene que poner? Bejad a Shabúa. Quieren agarrar un rabino, pídanle que haga una ketubá el domingo. Claro. Si pone Bejad, sabe, al menos eso. Y si pone Barrishón, ya la regó. Ahora ya vemos el número
2. Esa es la frase de hoy. Sí, ¿Cuál? el número 2. Ah, Habla de iguales y contrarios. El 2 es de la palabra bendición, verajá. El 2, y es por eso que el 2 introduce bendición. Introduce bendiciones y abundancia en el mundo, en los opuestos que se complementan. El 2 alude a complementarse. El 2 alude a oposición, pero siempre la oposición se complementa. Como dijo Rabelisha cuando dio una clase aquí, si no hay mérito, para que haya mérito necesitamos el Yetzer Hatov, ¿no? Pero necesitamos también el Yetzer Hara. Si no hay Yetzer Hara, es el instinto del mal, y Yetzer Hatov el instinto del bien. Para tener mérito por una buena acción necesito el opositivo. Claro. Si no, no hay mérito. Para Se hacer una complementan. misión, necesito que alguien la reciba. También siempre es La parte la perfección viene cuando hay los dos, el 1 y el 2. Cuando abre la posibilidad de conflicto, si hay conflicto, porque hay un Yetzer Hatov, Yetzer Hara, y la separación entre Dios y su voluntad es el Yetzer Hara. Sin embargo, hace esa plenitud. Idealmente es el espejo simétrico del 1. El 2 es el espejo del 1. De hecho, se dice que cuando Dios dijo Tov Meod, de todo dijo, he aquí que fue bueno. Todo, cada uno de los días dijo, he aquí que fue bueno, a excepción de un día. Un día. ¿Qué día no dijo que fue bueno? El tercero. No, el segundo. El segundo no dijo que era bueno. Ah, exactamente. El segundo no dijo que era bueno y el tercero dijo 2 veces que era bueno. 2 veces que era bueno. Y cuando llegó al sexto, dijo, bueno en gran manera, Tov Meod. Y dice el Midrash, ¿qué es ese Tov Meod? Es el Yetzer Hara, el instinto del mal. Oye, ¿cómo me dice eso? ¿El instinto del mal es bueno en gran manera? Sí, porque el instinto del mal es el que complementa al bien. Sin el deseo, sin eso no hay prueba. Si uno no tiene prueba, no hay mérito. Sí, claro. Que no puedes analizar algo sin relación a su opuesto. O sea, solo así puedes medir cuánto es bueno o cuánto es malo. O sea, solo con esa relación. Así es. Y en medida igual que hay como luz, hay oscuridad. Así es. Para saber que existe la luz, necesito haber conocido la oscuridad. O para saber que existe la oscuridad, necesito haber conocido la luz. El hombre y la mujer no tienen que ser opuestos, son complementarios. También el concepto... Aunque los dos son complementarios y son opuestos. Y lo dice el versículo. Sí. Esder kenegdo, dice de la mujer. Una ayuda, ¿qué significa kenegdo? Neged. Que esté contra mí. En contra. Una ayuda en su contra. Se necesita esa dicotomía. La oposición necesita esa dicotomía que están precisamente ustedes diciendo. Bueno, ya hablando del 2, es el primero, el plural. El plural comienza con el 2. Cuenta empieza con menos de 2. O sea, a partir de 2 ya se puede contar. Y hay algo interesante. Shnayim es el único número que lleva esa terminación Ayim. De hecho, hablando un poco de hebreo, la terminación Ayim siempre denota no 2, a excepción de un caso que no voy a decir por no voy a decir. Shnayim son 2. Einayim, 2 ojos. Nehirayim, dos hoyitos. Osnayim, Yadayim, Raglayim. Mataim, ¿cuánto es? 200. Entonces Jerusalén. Muy bien, Alpaim 2000. Lo que acaba con Ayim denota 2. Jerusalén, porque hay un Jerusalén terrenal y hay un Jerusalén arriba. Hay una cosa que son 2 y no dice Ayim, pero no les voy a decir cuáles. ¿Qué? Garbaim son 2. Ahí está, muy bien. Agapaim son guantes, Naalaim son 2. Entonces es único número con sufijo Aim, denota pluralidad. La posibilidad de crear relaciones es a través del 2. Uno no puede hacer una relación con su prójimo. ¿Qué pasa con Ashomai? Buena pregunta.
Hay dos cielos. Mitad, lo vemos en el día de la creación. Había los cielos de arriba y los cielos de abajo. Aunque, la verdad no sé con profundidad a qué se refiere. Pero lo vemos en el segundo día de la creación, que habla de los cielos de arriba y los cielos de abajo. Y las aguas de arriba y las aguas de abajo. También. Todo eso habla del segundo día. Dios y sus creaciones también connotan el número 2. Uno simboliza a Dios, como ya vimos, el único creador. Y 2 representa a las creaciones multifacéticas que somos nosotros. La relación entre Él y nosotros somos el 2. Y también a través de esta relación hay un acto de Gesed. Solo se puede dar si hay un 2. ¿Creaciones multifacéticas son animales también? Todo, desde nosotros, animales, plantas, minerales, todo, toda la naturaleza en general. La bendición de la creación está aludida en la Bet, en el 2. Dice, el concepto de Brajá está obviamente en la Bet. Caracterizado por crecimiento y abundancia, porque la Brajá es eso. También la Torah empieza con una Bet, no con una Aleph. No, con dos Bet. Bereshit. La primera y la segunda letra son Bet. Bereshit, ¿cuál es la segunda? Bereshit, Bara, Las sí. primeras son Ok. Bet. Y la tercera y la cuarta son Aleph. Bonito, ven. Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim. Ya tenemos Hashamayim, Bet, Arsi. Bet, Aleph, Aleph. La misma forma de la letra también tiene un significado. La Sí, letra claro. está abierta. Está cerrada Es también. un byte. Pero está abierta de un lado. Yo escuché otra explicación. A ver. Que no, la Bet te dice, velo así. Está así la Bet, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te dice? No intentes entender los mundos de antes. Tú ve a partir de acá. Es lo que él connota la Bet. Y la Bet es una byte. Incluso Bet, etimológicamente, significa byte, casa. Incluso byte y Bet implica interioridad. Como dice, Bait umihutz, dice de la arca de Noé, que la embadurnaron mi bait umihutz, por dentro y por fuera. Bait alude a algo interno. Pero a lo que dice aquí es la relación entre Dios y sus creaciones, es por igual bendice a todas sus creaciones a través de la Bet. Lo que ustedes dijeron, el hombre y la mujer que se complementan o que se oponen, son dos fuerzas primarias que permean el universo. En toda su creación creó primero masculino y femenino complementándose. Es un par óptimo entre el masculino y el femenino, es el matrimonio, y la unión representa en el judaísmo bendición. ¿Cómo describe la Torá? Cuando el hombre y la mujer están separados, se consideran incompletos, es parte de él. Ya juntos se complementan y forman una sola entidad, incluso en Alajá. Por ejemplo, los Ashkenazim, ya hablando de Alajá, en Hanukkah ponemos en la ventana Hanukiot. Los Ashkenazim ponemos por cada miembro de la casa, ya sea las niñas y los niños, cada quien pone su menorá, su Hanukiah. Sin embargo, el esposo y la esposa ponen una sola. Una sola. Porque ellos, como dice la canción, tú y yo somos uno, así es, son uno solo, como dice la canción, son la media naranja, uno mismo, esa canción. El hombre sin mujer, ahora, ¿cómo dice lo de los Jajamim acerca del hombre? El hombre sin mujer no tiene bendición, la bendición del hombre Viene por la mujer. viene por la mujer. Y les platico algo, una anécdota. Oí en un cassette grabado ¿oyeron hablar de Moisés Saba? Sí. Era muy humilde, ¿no? Era muy no era muy rico, ¿sí? No tenía que comer. Era un hombre muy acaudalado. O sea, gracias a Dios, ¿no? Sí. Desgraciadamente falleció, ¿no? Pero y ayudaba a muchas yeshivot. Y oí un cassette que él agarró y grabó un cassette y lo escuché. Yo también lo oí. Ese cassette, Muy interesante. pero no sé si era el mismo cassette. Sí, debe ser el mismo. Quién sabe, tal vez hizo varios. Pero bueno, lo que me llamó la atención
Él dijo que estuvo con Rab Ovadia Yosef Sí. y Rab Ovadia Yosef le dio un consejo, puede ser que para que se haga rico. ¿Y le funcionó? Sí, le funcionó, ¿no? Rab Ovadia Yosef es hasta 120, de los rabinos más grandes de Israel y del mundo. Su Y hijo le dijo, ahorita es, sí, ahorita su hijo, el sí. hijo de él, y el hijo de Ramayau también. El Rab Ovadia Yosef le dijo así: aprendemos de un pasuk Vehaitan nafshi biglalech, y le dijo Hashem a Abraham, que le dijo acerca de Sara, que él le dé, que a través de Sara le va a dar bendición. Y Sara misma le dijo a Abraham así: Leman yitabliba, le dijo a Abraham a Sara, Leman yitabliba burech, Hashem me va a hacer bien a mí por ti, Vehaitan nafshi biglalech, y va a vivir mi alma por ti. Entonces hay un pasuk que claramente le dice a Abraham y Sara eran los patriarcas, le dice: me va Hashem dar bendición por ti. Entonces, ¿qué vemos de ese pasuk? Que la bendición viene por la mujer. Entonces le dijo Rab Ovadia Yosef: consiente a tu mujer y a través de eso te va a dar Dios bendición. Entonces, ¿qué dice este señor, en paz descanse, Moshe Saba en el cassette? Dice que siempre darle a la mujer lo mejor. Y incluso así dice la Gemara. Dice: uno nunca debe entrar en deudas de la tarjeta de crédito para beneficio de él. Pero la señora sí se puede dar el lujo un poco de entrar en la deuda. Incluso da un ejemplo, dice que aunque dale siempre que la señora tenga un coche mejor que el tuyo, y aunque él va a traer al niño con el helado y lo va a ensuciar, dale el mejor. Incluso les platico. Sí, mi señora tiene mejor coche que el mío. Incluso yo le di ese coche y no tenía para pagar ese coche, lo compré así a plazos. Al mes de que le di ese coche, me pusieron aquí de rabino. Claro. Funcionó, ¿no? No, funcionó un poquito. Llegó la... Bueno, Llegó la braja. entonces la bendición de la casa viene por la señora. Y es lo que dice aquí: el hombre sin mujer. Que le regales una casa en bosques. Ah, sí, hay que seguirle regalando. Dice: un hombre sin mujer no tiene bendición. Y a través de esas relaciones que se puede procrear, y de hecho la procreación es la primera mitzvah, el primer precepto que se le dictó al hombre y que está en la Biblia. El primer precepto que está en la Biblia es la procreación, y eso solo es a través de dos. Ahora, habíamos dicho que el 2 también connota a oposición, y lo vemos en un versículo de Eclesiastés de Coelet que ahí está citado: Gam etze leumat ze asa Elohim. También en contraposición de hizo el Todopoderoso. Dos pares de opuestos de la creación. Es un conflicto entre opuestos del número 2 a veces. De cada cosa que Dios creó, correspondientemente creó su contrario. A lo prohibido le hizo permitido, o viceversa. A la vida, a la muerte, verdad, mentira, derecha, izquierda, luz, oscuridad, sagrado y lo mundano, etc. Pero también el uno es monoteísmo, es un solo Dios. Y cuando hablamos del dos, la religión que tenían los persas antes, los iraníes actuales, en la antigüedad eran Zoroastro, seguían los Zoroastro. Él creía que dos dioses, en un dios del bien y un dios del mal. Lo mismo, ahorita acabas de pasar la figura de los... Sí, pero no lo estoy conceptando... Sí, aunque no lo... El hecho que hay dos en la creación no significa que sean deidades. Y que hay esas cosas... Pero hay religiones que así la aceptan. Pues que acepten lo que quieran. Por eso. Pero hay gente que se desvía. O por ejemplo, inclusive en el judaísmo, puede uno caer en el error. En el error de pensar que el Yetzer Hará es tan grande y tan poderoso que hay dos fuerzas. Como Hashem. Entonces, por eso ¿cómo permite él que el Yetzer Hará, por ejemplo, lo del holocausto? ¿Qué tiene tanta fuerza el Yetzer Hará para poder hacer esto? Sí. Por eso hay que tener muy claro el concepto que Dios es uno de los 13 principios de la fe. Y no hay dos fuerzas. No hay dos. Pero hablando del número 2,
O sea, no hay dos fuerzas, no hay dos deidades, pero sí hay dos conceptos que creó Dios, que se complementan o se oponen. Por ejemplo, el 2 alude a rompimiento de las relaciones, segundo en la creación, división entre cielo y tierra. También desde el principio con el 2 se dio el concepto de la disputa como entre Caín y Abel, los hijos de Jacob, la disputa que observó Moshe, y hay otras que mencionan en más posteriores. Y también en el segundo día se dio la primera disputa. Es como el yin y el tse. ¿Que se complementan? No, es como un imán. El imán Negativo y positivo. son positivos, se separan. Ok. Aunque son las dos son imanes, no se pegan. Y esto del mahloket es el concepto de dos. Mahloket significa diferencia de ideas. Y ahí son dos. El mahloket se dio en el segundo día de la creación. Y aquí lo tengo. Vayomer Elohim Yehi Rakia Beto Hamaim. Dijo Dios en el segundo día que haya firmamento sobre el agua. Vimavdil ben maim la maim. Y que divida entre las aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces aquí ya se dio el concepto de la división. Vayas Elohim et Rakia. Hizo Dios al firmamento, y dividió de esas dos aguas. Y llamó Dios al firmamento cielo, y fue el segundo día. ¿Qué le faltó en este día que tienen todos los otros días? ¿Qué le faltó? Ya dijimos. Ya dijimos que ¿Cómo? no. Que era bueno. Él dijo que no es bueno. Dijo Quito. Aquí no lo dijo. No, faltó eso. ¿Por qué? Él fue el único día que no trae el concepto de Quito, porque aquí en este día se dio el concepto, el 2, que en un cierto aspecto puede connotar a mahloket, a división. Como dice aquí, conflictos de interés, se da con el número 2, se relacionan con el universo hombre. El hombre debe de alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo ideal para evitar el conflicto. Ideología de un pecador es alejarse de su voluntad, y eso hace lo que no se pretendía con la creación. El pecado lleva a conflictos de interés, por ejemplo, Adán y Javá, y se desvía el plan divino. Shnayim significa dos en hebreo, y también viene la palabra Sheniyud, que significa alternativa, pero también significa Shinui, que es cambio. Y también significa Leshanen, que su significado es repetir. Leshanen es repetición, y de ahí viene la palabra Mishnah, que es estudio. También afilar es Leshanen, porque una persona con una afilada ya le hizo así, ya se afiló. No, tiene que otra vez. Entonces por eso todos esos conceptos están relacionados. También el Shana de año, porque el año es algo que se va repitiendo cada vez. Claro, en el judaísmo no es que se repite así, sino se repite como una espiral. Si se repite otra vez, va en la parte de aquí, pero cada año hay una diferencia con respecto al año anterior. Eso es el concepto de Shana. De hecho, el concepto de Shana tiene dos ideas dicotómicas, es decir, que se contradicen. Por un lado, Shinui, que significa cambiar, y por otro lado, Shinun, que significa repetir. Por fin, repito o cambio. Uno en el concepto del año debe cada año hacer una recapacitación, ya que hablamos de ese concepto de Shinui, lo que está bien, lo que me ha gustado, que me ha dado, que ha sido bueno, Leshanen, repetirlo para el otro. Y Shinui, uno hace una reflexión, lo que está mal, lo que hay que cambiar, hay que hacerle Shinui. Y todo eso está en la raíz Shin Nun. Como dice aquí, lucha entre inclinaciones. Decisiones formadas por fuerzas de conflicto es la balanza de la moral. Un lado o el otro lado. Por ejemplo, el libre albedrío siempre te da dos alternativas. ¿Cómo está? Estos cuatro, ¿no? El Yetzer HaTov, ese es el Yetzer HaTov. Bueno, no es así. El Yetzer HaTov es el instinto del bien, ¿no? Y el Yetzer Hara. De hecho, el Yetzer Hara, como hemos dicho, no es que sea intrínsecamente malo.
es el que va a probar al hombre y lo va a superar, porque sin Yetzer Hara no hay superación. Pero el Yetzer Hara está relacionado con la parte material del ser humano. El ser humano estamos conformados de dos. Somos alma y somos cuerpo. El cuerpo está formado con los elementos naturales que se formó el resto de la naturaleza. O sea, niéguenlo o no, tenemos cosas que compartimos con los animales. De hecho, nuestro instinto de supervivencia y de reproducción y de comer es algo que compartimos con los animales. Es nuestra parte, digamos, más relacionada con la parte que se llama nefesh. La parte del cuerpo, la parte más material del alma se llama nefesh y está relacionada con el Yetzer Hara. El Yetzer Hara quiere jalar para el nefesh. Quiere jalar a la persona, no nefesh, que no crezca espiritualmente, que se quede ahí. En cambio, el Yetzer Atov no es el Nefesh, sino las otras, es la Neshama y más arriba la Yejida, las otras partes del alma. Él dice, sí, estás conformado por eso, pero tienes otra parte de tú, porque ahí están las dos partes, parte espiritual, parte material. Tienes, además de la parte material, tienes otra parte espiritual y debes elevar la parte material al espiritual. El judaísmo no pretende separarlas, como digamos tal vez de otras religiones que se abstienen de todo, de no procrear, imagínense, y por eso pasa lo que pasa. Entonces, o se abstienen del... No, el judaísmo quiere agarrar lo material y elevarlo, utilizarlo de la forma. El judaísmo dice, no, la relación sexual no es algo prohibido, está permitido, pero de una forma con pureza. Y el Yetzer Hara, no, el Yetzer Hara quiere en cualquier momento y con quien sea. No, el Yetzer Atov es el que quiere elevar esa parte física y hacerlo con pureza en el momento que se puede, con quien se puede, etc. Esa es la dicotomía del Yetzer Hara y Yetzer Atov. También en los Sefirot tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. Y muy interesante, el lado izquierdo, ¿quién está? Geburah, Din, está en el Din, está en el Yom Magin, en Rosh Hashanah. Lo tenemos del lado izquierdo. Es por el lado izquierdo, ¿no? Claro, lo tenemos al Yom Magin, está del lado izquierdo. Tenemos Od, el lado izquierdo, tenemos Yesod y tenemos Malchut del lado izquierdo. Así es, hay Din y Rahamim, la misericordia y la justicia rigurosa. Como dice, mira, tenemos en nuestra perashá, la perashá en 2 semanas. Mira, yo he puesto hoy delante de ti el bien y el mal, la muerte y la vida, y escogerás la vida. He puesto el Ahaim Betatov, Betamavet Betara, la vida y el bien y el mal y la muerte. Siempre se decía, oye, pues que el ser humano tiene un instinto a vivir. No, ahí se refiere a escoger la vida en ese aspecto de la vida que hemos dicho hasta ahorita. Y también un buen o un mal acto puede determinar el destino del mundo. Uno siempre debe ver ese aspecto. Lo que forja a una persona son sus decisiones. Y como hemos dicho, hay un aspecto del espejo. La simetría siempre, el 2 alude a simetría. Porque no puede haber una simetría con 3, ¿no? Siempre es con 2. Las simetrías en la naturaleza son simbólicas simbólicas simetrías espirituales. ¿Qué dice? Las simetrías en la naturaleza son simbólicas de las simetrías espirituales sobre su propia existencia. Los opuestos se convierten en un reflejo del otro. Por ejemplo, la pareja en la creación, Dios y sus creaciones cuando siguen un camino. Mundos físico y espiritual. Reino, cielo y tierra. Hombre, alma y cuerpo, lo que hablamos. Inclinaciones Yetzer Atov, Yetzer Hara, humanidad, hombre y mujer, Torah escrita y oral, son 2, mandamientos prohibidos y permitidos. Y también, ya que hablamos de la simetría alude a un creador. Siempre que hay simetría, si yo encuentro aquí un dibujo así, y de este lado justo el otro dibujo, pero al revés, ¿diría que se hizo de casualidad? No. Pues no. Las manos son simétricas. Todos los seres humanos, todos los seres vivos, a excepción de uno que otro raro por ahí esponja que hay en... Bob Esponja. Bob Esponja, no, o no sé si Bob Esponja, pero
unas esponjas así medio irregulares. Sí. No, claro, no estrictamente simétricos, hay una pequeña, sutiles diferencias, pero sí hay una simetría notoria en todos los seres vivos, desde, bueno, nada más el lenguado que tiene dos ojos para allá, no sé si está medio, se los pusieron los dos ojos para allá el lenguado, ¿no? ¿Lo han visto? Pero fuera de ese lenguado, ¿no? ¿Qué? Es un pez con dos ojos de un lado y se acuesta y ve así para arriba. Pero fuera del lenguado, todos son simétricos y la simetría alude a un creador, porque incluso la Torá tiene una simetría, pero eso ya veremos otra clase, ¿sí? También tenemos dos Torá. Sí, la Torá es, sí, aquí está, Torá escrita y Torá oral. Torá escrita y oral. Así es. Y tenemos dos veces tablas de la ley. Sí, Shnei Lujot Abril, lo cantamos en Pesach, Shnei Lujot Abril, dos tablas de la ley. Claro. Porque en una tabla están la relación con Dios, otra la relación con el hombre. Dice, las simetrías en la Torá son simbólicas del... No, eso ya lo vimos. Emulando a Dios, el hombre se convierte en algo divino. La relación entre Israel y Dios se enlaza a tal grado que son un espejo uno del otro. Se duplica. Con el fin de cumplir un propósito, es un pacto. El hombre está hecho a semejanza de Dios, claro, no se refiere, ojo muy importante, a algo físico. Se refiere a una emulación de las cualidades de misericordia, etc. Los judíos son consistentes en su pacto eterno con Dios a través de su continua adhesión a sus valores en la Torá. ¿Qué es emulación? Emular es como que imitar. Y así es lo que nos piden los libros hacer. Emular a Dios. ¿Cómo se emula a Dios? Dios es misericordioso, uno debe pretender ser misericordioso. Dios cura a los enfermos, uno debe Dios visita a los enfermos, porque visitó a Abraham. Dios visita a los enfermos, y así sucesivamente, conforme uno lo pueda hacer, emular esas cualidades de Dios. ¿Cómo? Hashem perdona. Hashem perdona, uno debe perdonar. Así es, y ya que hablamos de la simetría, hay una parte en la Torá, a partir de, la próxima lo voy a poner más gráfico, pero en la Torá, uno cuenta, hay un número que no es aleatorio, evidentemente, en la Torá. ¿Cuál es? Que no es casual, se repite constantemente, es un patrón que se repite, pero constantemente en toda la Torá, desde el principio hasta el final. Claro, hay muchos números, pero hay un número que prominentemente es el que más se repite. ¿Cuál dirían ustedes que es? 7. El 7. El 7. De hecho, el 7 no es aleatorio es que no es casual. Si encontramos salteos de 7 en una parte, evidentemente algo nos quiere decir. O 7 por 7, que es lo mismo. Uno cuenta a partir de la primera tav de la Torá, un salteo de 7 por 7. ¿Cuál es la primera tav T de la Torá? La T de Bereshit. Muy bien, la T de Bereshit. A partir de esa tav de Bereshit, uno cuenta un salteo de 7 por 7. Y la letra número 50, ¿cuál va a ser? Una Vav. A partir de esa Vav, vuelve a contar 7 por 7, salteo evidentemente no aleatorio, y va a encontrar una Reish, y si lo vuelve a hacer va a encontrar una Hey. ¿Qué palabra se formó? Torah. A partir de la primera, búsquenlo, no lo hice, lo debería haber hecho, ¿verdad? No lo puedo hacer ahorita. A partir de la primera Tav de Shemot, ¿cuál es la primera Tav de Shemot? ¿Cómo? Shemot, la Tet de Shemot, Ve'ele Shemot. Shemot es el segundo libro de la Biblia. Uno cuenta un salteo de 7 por 7, la letra número 50, ¿cuál va a ser? ¿Cuál creen ustedes que va a ser? Una Vav. Después una Reish y una Hei. Salteos de 7 por 7, ¿qué palabra se formó? Torah. En la palabra de Shemot, ¿qué palabra se formó? Torah. Estos son los primeros 2 libros de la Biblia, de este lado. Me voy a los últimos 2 libros de la Biblia,
cuento a partir de la primera Hei de Bamidbar, que no sea la Hei del nombre de Dios, y voy a encontrar a partir de la primera Hei contando para atrás una Reish, una Vav y una Taf. ¿Qué palabra se formó? Torah. ¿Pero cómo? Al revés. Al revés. Al revés. Al revés. Sí. Y por ahí una Hei del libro de Devarim va a encontrar del principio, no la primerita, pero del principio del libro de Devarim, va a encontrar el mismo efecto. Hei, Reish, Vav, Taf. ¿Qué encontré? Simetría. Porque ahí, les voy a decir, la simetría de toda la Torah. Torah en Bereshit para allá, Torah Bereshit para allá, Torah al revés en Devarim y Torah al revés en Bamidbar. Tengo una simetría. Porque hay unos que pretenden decir, hay unos bien locos, Es código Atbash. que dicen, no, ese no es código Atbash, No. es una simetría. Nada más. Una simetría de Torah, Torah, Harot, Harot. Harot es Torah al revés. Pretende decir que Bereshit lo escribió uno, Shemot lo escribió otro, Vaikra lo escribieron los Kohanim porque ellos querían lana, y los Bamidbar lo escribieron otros, y como cada libro tiene una naturaleza diferente, los locos, y tuve una clase ahí en Betel una vez, hace mucho, hace 30 años, entré en una clase, ¿no? Que el origen de la Biblia, y decían, no digo que sea la opinión de Betel, pero una vez invitaron a un expositor de Estados Unidos, o no sé dónde, que habló español, y habló del origen de la Biblia, y dijo, no, que Bereshit es de uno, y este es de otro, y este es de otro, porque son diferentes estilos. Y eso contradice un principio de los 13 principios de la fe, que esta Torah que está en nuestras manos es la Torah que se le entregó a Moshe. Y es algo increíble, a pesar de que nos separaron miles de años, y miles de kilómetros, literalmente, sin exagerar, Ashkenazim y Sefaradim, no hay diferencia en una Torah de los Sefaradim y una Torah de los Ashkenazim, a excepción de una Aleph y una Hei en la parashá pasada. Fuera de esa Aleph y esa Hei, en Shrut Shofcha, no hay diferencia de una Torah de 600.000 caracteres, una sola. Una pregunta. ¿En los huecos del Mar Muerto se encontró alguna Torah? No, pero completa no. Eran pedazos. Pedacitos. Y estos pedazos coinciden con la que nosotros tenemos. Esos pedacitos son muy pequeños, pero sí coinciden. Sí, sí, No sí. importa, El único libro que se encontró completo en los rollos del Mar Muerto, completitito, Isaías. es ese, Isaías. Él es el que está así. Completitito se encontró. Desde la Torah, desgraciadamente, solo pedacitos. Y esa Torah es la misma. Y es un principio de la fe. Que esa Torah que tenemos delante de nosotros es la Torah que he entendido para siempre. Pero esta simetría que le estoy platicando ahora, que aquí dice Torah para acá y Torah para acá, que me dice que todo es una misma obra. Porque en el momento que hay esta simetría, estos son parte de estos. Y lo más bonito, aquí dice Torah y aquí dice Torah, y en medio ¿quién está? El creador, el autor. Vamos a ver quién es el autor. Hashem. Esto creo que sí lo puedo escribir. A ver si en Word, en un archivo de Word. No le hagan caso a lo que dice ahí. No le hagan caso a lo que va a salir. Esto no le hagan caso. Eso no le hagan caso. Dice así. Así dice, ¿cómo dice el primer versículo de Vaikra? Porque no escribe. Bueno. No puse el nombre de Dios tal cual, ¿está bien? Porque en vez de poner el nombre de Dios puse Kuf, que no sale. ¿Estoy tapando? Quítale esto.
Ah, eso les molesta. Vaikra el Moshe Vaidaber Hashem Elav. Ok. ¿Cuál es la primera yud del libro de Vaikra? La de Vaikra, la de primera yud. Ok, la pintamos de rojo. Y luego Vaidaber. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora tenemos la voz. Vaikra el Moshe Vaidaber. Vaikra el Moshe Vaidaber Hashem Elav. Me Ohel. ¿Quién es el autor? Ahí está. Moed Lemor. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está la segunda G. Ahí está el autor. Ahí está el autor. Tan solo en el primer versículo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vaikra el Moshe. Sí, 7 letras, la octava, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la octava. Salteos de 7, tan solo en el primer versículo de Vaikra, aquí decía Torah, aquí dice Torah, simetría te indica un creador, ¿dónde está la firma del creador? Hasta ahí en medio. Esas letras rojas forman un nombre de Dios de las 4 letras. El nombre inefable de Dios que no se puede pronunciar es el tetragramaton, es el nombre de las 4 letras de Yud, y después Hei, después Vav y después Hei. Ahí están en el salteo no aleatorio. ¿Qué significa no aleatorio? Es que ya he visto, no los digo que no, pero me han traído, o no me han traído, hay libros que con salteos irregulares, que no de 7x7 y no de múltiplos de 7, encuentran que Rabin lo iban a matar, encuentran las Torres Gemelas. No los desecho, pero y como yo no soy estadista, yo no sé medir la estadística de que esto suceda, no sé. Pero ya estás sacando un programa, ¿no? Así es. Hay un software. Es que hay un software, tengo ahí 3 libros en la casa de esas salteos y no los desecho. No digo que no tienen validez, digo que yo no lo puedo calcular el nivel estadístico. Yo soy muy estadístico. Cuando me pasa algo, digo, ¿cuál es la estadística? Por ejemplo, una vez, ya para acabar, me dormí en una azuque en Álamos cuando era chiquita. Y fue algo muy bonito, ¿no? Que un niño se duerme en un azuque. Pero yo estaba dormido así en la azuque y se cayó un plátano y me cayó en el corazón. Y yo me quedé, medí el tamaño del azuque, medí las frutas colgadas y fue la única que se cayó. Y el área que yo tengo, y era una posibilidad muy pequeña que justo se caiga un plátano en el corazón donde yo estoy acostado. Si se hubieran caído 5 plátanos o 4 plátanos, yo hubiera desechado eso como algo que llame la atención, porque se cayó aquí, se cayó ahí, se cayó ahí. Como fue el único plátano que se cayó, estadísticamente es más improbable que me caiga a mí y que me caiga justo en el corazón cuando yo estaba ahí. Es una señal. Es lo mismo. Esas tengo 3 o 4 libros de salteos de letras donde encuentran la muerte de Rabin, encuentran las Torres Gemelas, encuentran el Ainsuni, muchas cosas que no las desecho, pero no son salteos de 7x7 o de 7. Y yo no sé calcular la estadística de que esto pase y sea algo sorprendente. Sin embargo, hay un número y luego van así, son diferentes. No sé, no lo desecho. Pero yo no soy actuario ni estadista. Hay un número que sí, siendo burro en números, sé que no es aleatorio seguro. ¿Cuál es? 7. El 7. 7x7. Si me encuentro salteos de 7x7 aquí, 7x7 acá, formando la palabra Torah, y en medio salteo de 7, con la letra octava se forma el nombre de Dios, pero a mí me están diciendo aquí está. No. Aquí es donde digo, aquí está el tutor, el actor. Porque hay parshiot que uno se queda, oye, esto es de hace 2000 años, sobre todo la parashá de ahorita.
esto, ¿cómo está esto? No, tiene un significado que los jajamim le dan. Y sabemos, y ya el saber que es un texto divino me obliga a saber que no es literal lo que está diciendo. De reinterpretarlo en cada generación. No hay que basarse en la interpretación de los jajamim. Extrapolar, no reinterpretar. Extrapolar. Se extrapola un concepto de acá a mis días. Claro. No tanto como reinterpretar. Pero no es como, o sea, todas estas estadísticas de los libros que dices, no es como meter como a fuerza calzador de esos datos de la Shoah, la bomba atómica, o sea, como también, no sé, hay una película que se llama 23, ¿no? Que es un cuate que piensa que todo tiene que estar relacionado con el 23. Si tú empiezas a hacer matemáticas con todo, ¿a todo le vas a dar 23? Por eso te digo por eso les digo que si me meto en salteos irregulares de 824, de 533, de quién sabe cuánto, está como que medio con calzador, como dice el Moy Chicurel. Pero si encuentro un salteo clarito como esto no es calzador. Eso está pero clarito. La primera yud del libro de Vaikra, el libro central de la Torah, que aparezca el nombre de Dios, y en los otros aparecía Torah. Tal vez está un poco de calzador, porque en los otros, en el libro de Devarim no es a partir de la primera Hei, es una Hei más atrás, y puede ser que ahí metió un poco de calzador, porque aquí sí fue la primera Taf, y aquí fue la primera Taf. ¿Qué tendría que haber sido? La primera Hei y la primera Hei, y no es la primera Hei, en Bamidbar es la primera Hei, que no sé el nombre de Dios, sí es, y en Hei, en Devarim es la tercera o cuarta, entonces sí está un poco con calzador. Sin embargo, cuando el salteo es algo claro y definido de 7 por 7, ya no siento que sea empujado, forzado, sino que sí hay algo más claro. Bueno, pues muchísimas... Sí. Y por ejemplo, en el caso del 9, o sea, tú multiplicas 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, y 8 más 1 te da 9. 9 por 3, 27, 7 más 3 te da 9. Es esta única tabla, por ejemplo, que da siempre 9. ¿Por qué? No sé, pero sí me llama mucho la atención. Es un fenómeno matemático. Es consecuencia de la base 10. No sé qué. ¿Es consecuencia de la base 10? ¿Cómo? Pues no sé, pero sí, siempre el 9 te va a dar 9. Es el único, ¿no? Que da Sí, 9. pues ya cuando lleguemos Dios mediante al 9, vamos a ver si lo explican por qué. Pero es el único con ese efecto y algo debe significar que no sabemos hasta hoy. Pero ya cuando con el infinito también. el 8 es el infinito. Y el 9 no tiene. El 9 hay que ver qué significa. Sí. Sí. Mencionó ahorita el código Atbash. Sí, es que Es es una una permutación permutación de Es las una letras del permutación, ¿no? alfabeto, sí. La primera por la última y así. La A Sí. por la T, Para hacer la gematria, B porque por estos también es la para hacer gematria. Shin, no podría la ser Gimel con la Rey. podría ser algo similar a un anagrama. No. Es una tabla. Es una tabla así muy bonita que relaciona la Aleph con la Taf, la Bet con la Shin, la Gimel con la Resh, y hace una relación y encuentran cosas, a veces como dicen por ahí, un poco pues algo medio forzado, y le buscan ahí cómo meterlo, pero sí, un día vamos a ver algo del código de Atbash, que encontramos cómo cada fiesta tiene... El Zohar tiene cosas de estas. Claro. explicadas, Sí, ni hablar, y el Balaturim y todo. La gematria, toda